Recording is on. Bien, Perdón. entonces ya está grabando. El día de hoy es la segunda charla que tenemos con integrantes del seminario RC14. El día de hoy tendremos a Gerardo y a José Zamorano y estamos en sus manos. Gerardo, ¿quieres empezar tú? Sí, Ok, sin problema. adelante. A ver, déjame. Es que estoy así como. Está el botón. Déjame abrir mi archivo. Entonces, bueno, Gerardo está en Veracruz, Josema está entre Canadá y México, ahorita está en México. Y exploran diferentes momentos. Si quieres, mientras Gerardo encuentra sus archivos, podríamos empezar con Josema. Ya está abierto. Ya está. Nada más. Ajá, déjame. ¿Cómo comparto? ¿Cuál es el de compartir pantalla? Tercer botón de izquierda a derecha. 1, 2. ¿Dónde está la...? Una pantallita No, con una flecha. dice invitar personas. Ah, no, ok. Ok, ahora... Si no la... Ah, que ya veo. Ahí está. No. Acaba de empezar. Listo. Ok. A ver si funciona esto. No era como lo planeé, pero bueno. Pues es un repaso otra vez al proyecto que hay. Más o menos creo que no he avanzado lo que quisiera. Vengo saliendo de un año un poco complicado. Gerardo, nomás si tienes un botón de pantalla completa en el PDF, va a verse más chido. ¿Cuál es el de pantalla completa? ¿Qué es? ¿F11? No, yo creo que yo lo estoy viendo aquí en tu propia pantalla, no del Zoom, es el del Jitsi, sino de tu, no sé si es PDF Reader o qué es esto. Sí, no, es el de Adobe, ¿no? Sí, es el Adobe. Ándale, ahí tienes alguna forma de hacer pantalla completa a la derecha. Creo que está a la derecha hasta abajo, arriba de las lupitas. ¿Este? Anda, ese. Ajá, ese creo que tiene 3 opciones. Una se llama ajustar a pantalla, creo. A ver si está allí. Ajustar al alto, debe ser. Ajustar al alto. A ver, creo que ahí está. Bueno, aquí lo veo yo, pero... Listo. Ahí está. Ya se ve chido. Eso. Ok. A ver si esto funciona. Bueno, para los que no hayan visto antes el proyecto, el lenguaje del silencio es un proyecto que pretende integrar tanto collage, que es arte visual, poesía y arte sonoro. Sí, entonces voy a recorrer un poquito la historia de cómo he ido llegando a la intención de este diseño. Todo esto planeado pues dentro de una publicación que sería un libro con un disco de vinilo, ¿no? En donde vendrían las piezas sonoras y más o menos todo tornaría alrededor de la misma idea, ¿no? Creo que aquí está más o menos la explicación. El lenguaje del silencio es un proyecto de fotolibro que pretende integrar una colección de collages con textos poéticos y piezas sonoras
en un solo objeto artístico en sí. Entonces es arte objeto y el proyecto se encuentra en proceso actualmente. Este de aquí es Don Sabás. No sé, es que yo en una pantalla veo que yo cambio aquí la pantalla, pero en el teléfono no se ve. ¿Siguen viendo ahorita el texto? Seguimos viendo el texto. Ahora Ahí sí. está. Tiene un delay. Sí, sí. Sí, sí tarda en cambiar la imagen, ¿no? Digo, y les aviso para que tengan ahí paciencia. Él es Don Sabás, es un maracame. Esta foto es una fotografía que tomé en 1991, 90 o 91, no recuerdo bien. Y es una persona de la que yo aprendí muchísimas cosas. Creo que hasta la fecha todavía me siguen cayendo veintes de las cosas que me enseñó y que pues yo en esa época tenía unos 20 años y no captaba, ¿no? Pero yo lo pongo aquí porque él es un maracame de la tribu de los huicholes y esto en cualquier otra cultura pues se les llama chamanes o médicos, brujos, hombres de medicina, pero los huicholes tienen la palabra en sí, la traducción correcta para maracame, es un término que ellos utilizan para estas personas que es cantador, ¿sí? Es el que canta y esto para mí me habla mucho de la importancia que tiene para ellos el sonido, ¿no? Los rituales con ellos, pues estas personas cantan constantemente durante toda la noche, estamos hablando de unas 8 o 9 horas seguidas, y es una especie de canto hipnótico, como un mantra que se va repitiendo, ¿no? Y que te lleva a un trance. Yo llegué ahí con ellos, primero porque me empezó a interesar un lenguaje propio, un lenguaje que fuera auténticamente mexicano, ¿no? Pero no nada más desde su apariencia, no nada más desde afuera. Esto es uno de mis primeros dibujos también, algunos son cosas que hice para trabajos en sí, por ejemplo, de revistas de música, como es el caso de o de portadas de discos, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante era esa búsqueda de encontrar un lenguaje que se alejara de esa mirada que se nos fue impuesta, pues del arte europeo, del arte moderno, del arte renacentista, etcétera, etcétera, y voltear a ver hacia las raíces de lo mexicano. Pero en sí, una cuestión importante para mí, y bueno, tampoco ignorando, ¿no? Porque eso sería ingenuo, pues tampoco ignorar la influencia que ha ejercido todas estas corrientes en nuestro México actual, ¿verdad? Porque a final de cuentas ahí están y ahí han estado y van a seguir, ¿no? Sigue siendo el encuentro de dos mundos, ¿no? Que a lo mejor fue algo violento, pero que al final también da frutos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esto lo hizo para un cartel y apliqué algunas técnicas de este señor, el grabador Escher, ¿no? Que jugaba mucho con el fondo y la forma de las cosas. Y creo que eso también tenía un significado filosófico, ¿no? Y sobre el pensar qué es lo que hay en el vacío o qué es lo que hay en el silencio. A veces algo que consideramos que está vacío en realidad nos puede brindar, y a lo mejor alrededor de eso es que gira la idea del lenguaje del silencio, ¿no? Obviamente hace referencia mucho a estados de meditación, porque dentro de todo este camino, pues yo fui encontrando también muchas cuestiones arqueotípicas que se llaman jungianas, ¿no? Muchas coincidencias, por ejemplo, con los libros de los Vedas de la India,
con muchas técnicas de meditación que existen en Oriente y Medio Oriente, y que de alguna forma para mí no eran coincidencia, ¿no? Había una conexión secreta entre todas estas cosas, y creo que mi principal interés pues era mirar hacia la raíz de las cosas, es decir, sí hacer un arte mexicano, pero que tuviera ese trasfondo, ¿no? Que también viniera de la ideología, de la forma de ver el mundo que tenían los antiguos mexicanos, los antiguos habitantes de la náhuatl, ¿no? Y no nada más en su apariencia gráfica, ¿no? Sino realmente de alguna forma comprender cómo es que pensaban ellos, y de ahí partir para hacer este tipo de trabajo gráfico, que además, pues para mí se fue convirtiendo como en una forma de vida, ¿no? Porque realmente yo llegué ahí como que muy desencantado de lo que era nuestra cultura, de lo que era nuestra sociedad. Yo fui un chavo que crecí en un ambiente muy católico, muy religioso, y alrededor de los 20 años pues me di cuenta que todo eso estaba muy podrido, ¿no? Yo lo veía como algo pues corrupto, y de algún modo en ese momento es que uno comienza a buscar respuestas, y para mí pues esa búsqueda comenzó pues aquí con estas gentes del México antiguo, ¿no? Entonces más o menos pues todo esto fue como un camino que se fue desarrollando a lo largo de los años, y conforme se va desarrollando pues va adquiriendo mayor profundidad. Por ejemplo, aquí ya podemos encontrar algo que para mí es importante. Deja ver si puedo. Bueno, no me puedo acercarme, me encantaría acercarme. Pero bueno, estos patrones geométricos que podemos ver, por ejemplo, este es un Quetzalcóatl, ¿no? Pero tiene estos patrones geométricos de energía, y esto era lo importante, y por eso quería referirme al maracame como a un cantador, y por eso era importante la situación del sonido, ¿no? Porque muchas veces en estados de conciencia alterada cambia la percepción y comenzamos a percibir el mundo como una sola campo de energía homogéneo en donde todos formamos parte de ello, y es exactamente lo mismo que nos relata Jacobo Grinberg en sus libros y que le llama la látice cuántica, ¿no? Entonces, de algún modo estas representaciones gráficas van más encaminadas el trabajo sobre la percepción de estos estados de conciencia. Hay distintas formas, a veces se llega con meditación, a veces se llega con danza, a veces se llega en rituales que llevan a la persona a estados alterados también de conciencia, ¿no? Pero al final la percepción es la misma, y cuando uno lo lee o cuando uno lo ve, ¿no? Como en el caso de otros pintores, uno lo reconoce enseguida porque dices, ah, sí, es que esto es lo mismo más o menos que yo estuve percibiendo. De modo que todo este trabajo gráfico se vuelve en sí como un diario, ¿sí? Es una... Al pasar de los años, pues lo que sucedió con todo esto es que me di cuenta que yo lo que he estado haciendo durante 20 o 30 años es estar escribiendo un diario. Cada vez que hago una pintura, un dibujo, escribo una poesía o cualquier cosa que hago, es un testimonio de las cosas que voy aprendiendo, de mis vivencias personales y de mi camino dentro de todo este rollo, y también dentro de la vida, ¿no? Este, por ejemplo, es un fotomontaje. A ver, ahorita el que va a aparecer a continuación. Este es un fotomontaje. Más o menos está hecho alrededor de los 2000. Y precisamente nada más, lo hice cuando estaban mis hijos chicos, ¿no? Y de hecho,
tomé algunos de sus juguetes y los pinté con estos colores, así que son muy intensos y que tienen mucho que ver con el arte huichol, ¿no? Porque era algo que me llamaba mucho la atención y que creo que también es muy diferente con respecto al arte de otros países, es este uso tan intenso de los colores, pero que en realidad también tiene que ver con estos estados alterados de conciencia. O sea, esa es la fuente de inspiración. Esto lo hice para una portada de una revista, ¿no? Pero es el mismo tema, ¿no? Este de aquí es un trabajo de Alex Gray. Creo que él es el que mejor ha retratado esto que yo les mencionaba, que Greenberg llama la látice cuántica. Eso es como realmente podría ser el mundo para una persona que cambia su percepción, porque a veces, y eso lo dicen los Vedas, ¿no? A veces nuestros sentidos nos engañan. Y estos son los campos de energía que nos rodean como seres. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo estos cuadros de este autor que a mí me gusta mucho, enseguida identifico que él ha llegado a este mismo lugar, ¿no? O ha tenido este mismo tipo de visión, y es algo que lo reconoces. Y por ejemplo, yo lo plasmé en ocasiones. Esta fue una portada que realicé para la Filarmónica de Querétaro, ¿no? En donde dibujé este violín. Era un poco acerca de... este disco era acerca de la Bienal de Laudería, ¿no? Entonces, el disco estaba realizado con el violín ganador del concurso de varios constructores de violines que se hizo en Querétaro, y por eso, bueno, tiene estos trazos, ¿no? que refieren a la construcción del violín, pero a mí lo que a mí me interesa realmente en lo personal es el fondo que utilicé, porque es también nuevamente tratar de llevar a lo gráfico el sonido, ¿no? Tratar de dibujar el sonido. Y bueno, era lo que yo estaba tratando de hacer en ese momento. Esa imagen que es digital, nuevamente, es lo mismo, ¿no? Es tratar de dibujar ese campo cuántico, de cómo está hecho la materia, porque a final de cuentas, si lo pensamos, si todo está hecho de átomos y los átomos están vibrando, pues todo en el universo en realidad es una vibración, ¿no? Y eso también lo podemos encontrar en este otro libro que alguna vez nos puso Mónica, que es el Kybalión, ¿no? Y que nos habla de cómo es que todo en el universo está todo el tiempo vibrando, ¿no? Y realmente pues es ese intento de estar llevando esto a la terreno de lo gráfico, ¿no? Y creo que principalmente es una tarea personal. Esto, creo que yo la última vez que tuve una exposición fue en el año 2000, porque realmente, no sé, me he dado cuenta que he estado trabajando para mí todo este tiempo, y que mi único interés es ver la pintura terminada o el dibujo terminado, y en ese momento esa satisfacción que me da la obra terminada es suficiente para que yo me sienta contento, y ya después, en el mejor de los casos, la cuelgo aquí en la casa o la guardo, ¿no? Y es algo que a lo mejor me ha servido mucho aquí el seminario, salir un poquito de ese cascarón en el que he estado metido durante mucho tiempo. Refiere a un principio filosófico de la antigua náhuatl, que es la dualidad. Para ellos no existe un dios en realidad, o dioses. Ellos realmente todo lo ven el universo dividido en una dualidad o en una serie de dualidades que se van repitiendo alrededor de todo el universo, ¿no? Como positivo, negativo, masculino, femenino, noche, día, etcétera, etcétera, ¿no? Fuego, agua.
Entonces, en esta pintura más o menos trata de representar esto, y los glifos del lado del izquierdo también es una experiencia personal que yo tuve en el desierto, ¿no? Entonces, eso es como un relato de un aprendizaje, ¿no? Y cuando has tenido este tipo de aprendizajes y ves, por ejemplo, un cuadro Huichol, entiendes también que lo que para muchos es una artesanía, en realidad también es una bitácora de aprendizaje de estos cantadores o chamanes, ¿no? Es un poquito más libre, más surrealista, pero también tiene que ver con esos movimientos de energía, ¿no? Ahora, en el punto en que yo llego al seminario, esto en hace unos 2 años más o menos, comienzo a trabajar con el collage, cosa que yo había dejado años atrás porque solo lo llegué a trabajar en la carrera. Cuando yo estudié diseño gráfico, no existía todavía el diseño por computadoras. A mí me tocó estudiar con lápices, tintas, escuadras, etcétera, y también en ocasiones con collage. Después viene toda esta revolución en el diseño, en el arte, que fue la computadora, y lo dejé por muchos años. Y redescubrir el collage para mí fue algo, un parteaguas, ¿no? Porque fue reencontrarme con un medio de expresión que es muy espontáneo, impredecible, esporádico, que tiene mucho de improvisación, cosa que también, bueno, si no lo saben, ¿no? Para los que no lo sepan, pues yo soy un melómano empedernido. Tengo una colección terrible de discos que no sé ni en dónde meterlos, pero soy, dentro de toda esta colección, creo que el género que más afecto yo le tengo es al jazz, precisamente por el acto de improvisar algo, ¿no? Ese acto que para mí es de gran valentía que tienen todos estos músicos como Coltrane o Miles Davis, de llegar a pararse un escenario sin saber absolutamente qué es lo que van a tocar y simplemente permitir que la energía fluya a través del instrumento. Entonces, creo que para mí el collage es una forma de improvisar. Estos son algunos de mis primeros collages, y dentro de esto pues también empiezo de algún modo ya sobre la marcha del trabajo a encaminarme más hacia esta situación de lo que yo llamé este proyecto. Del primer nombre que le puse fue Una etérea voz en espiral, ¿no? Y en donde empiezo a jugar con la idea de transponer todas estas iconografías de distintas partes del mundo, pero sobre todo muchas veces alterar la iconografía católica o cristiana, ¿no? Convertir en dioses antiguos a los cristos o a las vírgenes como una forma de recuperar ese terreno perdido durante la conquista o invasión de México, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a este Cristo que se convierte en un nahual, ¿no? Y que habla con otro ser que alado, que ya deja de ser un ángel y se convierte como una especie de alebrije. Al mismo tiempo está sosteniendo el universo en su mano izquierda, y el que está hasta arriba es un ave maya, ¿no? Que, si no mal recuerdo, es tomada de la tumba de Pacal. Está retratada en la tumba de Pacal. Hasta la parte de arriba del personaje donde está la cruz, está este pájaro que me parece que es un quetzal, que también tiene un simbolismo especial para los mayas, ¿no?
creo que más allá de los dioses, los antiguos mexicanos, y esa es una conclusión a la que yo he llegado, representan más bien situaciones filosóficas que tienen que ver con la naturaleza, o representan fuerzas de la naturaleza o fuerzas astronómicas en los códices. Gerardo, estas piezas cuadradas que nos estás mostrando, ¿en qué tamaño están? ¿Qué escala o qué onda? Aproximadamente, pues imagínate un disco de vinil, exactamente ese tamaño. Chido. O sea, unos 30, 33 centímetros. De hecho, varias fueron tomadas de un calendario que era de antiguas ilustraciones de Biblias, así como medievales, ¿no? Y ya de ahí yo fue que procedí a alterarlas. Por ejemplo, en este caso, pues tenemos otra vez al hombre jaguar, ¿no? Y el famoso símbolo de Olin, o mal llamado calendario azteca, porque, bueno, sí tiene que ver con el calendario azteca, pero también tiene que ver con esta leyenda de los 5 soles y de esta forma en que la humanidad se va destruyendo y recreando nuevamente para ir mejorando, ¿no? O evolucionando. Aquí a veces pues también me di permiso de jugar un poquito con autores por los que yo tengo gran afecto, ¿no? Porque, por ejemplo, siempre quise hacer intervenir la noche estrellada de Van Gogh, ¿no? Y en este caso, pues la puse de cabeza y la convertí como en una especie de mar cósmico en donde van navegando estos personajes como si fueran más bien en una nave espacial flotando arriba del espacio, ¿no? Creo que es ahí un poco de juegos de identidades que también me gusta experimentar. En este otro, pues también hay rasgos de hinduismo. El fondo es una radiografía mía, ¿no? Así que de algún modo también es un autorretrato, pero también es este dios de la India que siempre se me olvida el nombre, pero que tiene la cabeza de elefante, ¿no? Aquí otra vez estamos refiriendo al Popol Vuh, ¿no? Y sí, esto es directamente, estoy ilustrando una parte del Popol Vuh, ¿no? Que es la creación precisamente lo que comentaba, ¿no? La creación de una nueva humanidad que después va a ser destruida, y el manejo de estos ciclos cósmicos que además, pues precisamente estos calendarios prehispánicos de 13 por 20 días manejan estos ciclos que después son 52 años y que después existe mucha matemática en todo este rollo de los ciclos cósmicos y de los calendarios, ¿no? Y parte de eso pues es esta situación de la creación y destrucción de la humanidad, que bueno, digo, aquí está retratada en lo que es un pasaje del Popol Vuh. Aquí está otra vez una virgen, ¿no? Pero ya retratada más bien como un ser cósmico, como una madre universal. A lo mejor por eso estoy reemplazando la cabeza con un símbolo de la Vía Láctea, ¿no? Porque de algún modo lo estoy convirtiendo, en vez de la Virgen de la Iglesia, en una madre universal, ¿no? Y completamente fuera de los paradigmas de cualquier religión, porque a lo mejor eso es lo importante. Sí busco una conexión con lo etéreo, con el mundo de los sueños, con el mundo de lo que está más allá de nuestro mundo, pero completamente
desentendido de lo que nos fue inculcado como religiones, ¿no? Sea la que sea, o sea, así sea judaísmo, budismo, o lo que sea. Creo que he pasado años estudiando diversas cosas para llegar a mis propias conclusiones, porque al final de cuentas creo que la respuesta está en uno mismo. Este es nada más el proceso del dibujo del anterior, ¿no? Y bueno, en un punto dentro de todo este trabajo de collage, las cosas se empiezan a volver un poco más íntimas. Entonces, y eso me resulta interesante porque siento que eso le da un poco más de fuerza al discurso. Y entonces es cuando me empiezo a abrir a cuestiones más íntimas, más personales. Por ejemplo, este árbol de la vida, que originalmente era como esos árboles de la vida que vemos de cerámica, pero que al mismo tiempo tiene estos patrones geométricos de energía en la parte de arriba, como floreciendo, pero que también tiene referencias a maltrato infantil, a situaciones de mi infancia. Empieza a interesarme, escarbar todo eso que está abajo, ¿no? O lo que llama Jung la sombra, ¿no? Entonces, creo que es un momento en el que me empiezo a asomar hacia mi sombra para trabajar con esa sombra, ¿no? Para ver qué es lo que encuentro ahí y qué es lo que... A ver, aquí podemos ver el detalle, ¿no? Que estoy aquí a la izquierda abajo soy yo de niño. Es la primera fotografía que yo tengo de que haya visitado alguna zona arqueológica. Me parece que ahí estaba en Monte Albán, ¿no? Pero también estoy haciendo referencia ahí a una situación de maltrato infantil y de la madre del lado izquierdo como ajena a lo que está viendo. Y al mismo tiempo es Adán y es Eva, ¿no? Entonces, son imágenes que funcionan en distintos niveles y eso me interesa mucho. Esta es parte del proceso del dibujo. Bueno, a ver, ahorita va a aparecer. Ahí está. Ok, esta es parte del proceso del dibujo del mismo collage. Pero bueno, ahí también está lo que mencionaba, ¿no? Los patrones de energía. Sí, esto, por ejemplo, también ya refiere a una situación personal, de un rompimiento de pareja, ¿no? Entonces era un momento en el que yo me sentía prácticamente, así como ese Cristo flagelado, ¿no? Que tomé ahí de una imagen del siglo XV, no sé, XVI, ¿no? Y de esas imágenes que hay por ahí de la flagelación de Cristo, pero de algún modo era un espejo para lo que yo estaba sintiendo en ese momento y creo que se logró una imagen que resulta más interesante, ¿no? Porque también se comienza a convertir en un diario que es un poco más personal, un poco más íntimo. Y el 6 y el 7 allí en esa imagen, Gerardo, 6 y 7 maya. Ah, exacto. Eso tiene que ver también con la numerología y con los números perfectos, ¿no? Y la meditación y el cómo salir de esos estados, ¿no? Porque bueno, realmente dentro de este rompimiento yo me di cuenta que hacia donde tenía que voltear a ver era hacia adentro y hacia mí, ¿no? Y que generalmente uno piensa o esperas en la vida que una persona te ame cuando realmente tú mismo no eres el que te estás amando, ¿no? Entonces,
el 6 y 7 habla mucho de trascender este tipo de estados, ¿no? Y es por lo que más o menos los escogí. Fuera de decir que el 6 es porque bueno, ya es que se maneja mucho, que el 6 es el número del demonio y el 7 es el número de Dios. Tampoco lo veo así exactamente, pero sí tiene que ver mucho con el pasar de la sombra a la luz, ¿no? Y todo eso pues dentro de un proceso interno. Ay, se me fue para atrás, a ver. Aquí otra vez pues empecé a jugar, este es un poquito jugar un poco con José Guadalupe Posada, que también es de mis autores favoritos, pero también tiene que ver con esta idea prehispánica de que la muerte es solo el comienzo de la vida, ¿no? Y este juego eterno de la vida y la muerte. Aquí siempre para mí la mariposa es como un símbolo de la vida, ¿no? Y bueno, este es otro de esos trabajos más personales en donde otra vez regresamos a esta idea de este Cristo flagelado, ¿no? Pero creo que este es un momento en el que yo necesitaba sentirme así, ¿no? Realmente levantarme a las adversidades, abrir los brazos, ¿no? Entonces, de ser un Cristo crucificado, entonces se convierte en este león que de alguna forma le abre los brazos a la vida, ¿no? Y creo que lo hice en un momento en que eso fue una situación muy simbólica, ¿no? Como decir, a ver, ya deja de estar aquí lloriqueando por los rincones y vamos hacia adelante, ¿no? En otras palabras, pues más o menos ese es el mensaje que yo necesitaba escuchar de mí mismo, ¿no? Y este otro es también ese mismo tema, ¿no? Es el símbolo del movimiento, es esta dinámica, representa mucho cómo el verdugo se convierte en la víctima y la víctima se convierte en el verdugo porque es una situación kármica en la vida, ¿no? En donde tú mismo te generas, cuando le generas daño a otras personas, pues te estás generando ese mismo flujo de regreso, ¿no? Entonces, aquí el símbolo del movimiento de algún modo expresa ese eterno errar de las almas y el karma, ¿no? Y de algún modo la idea de romper con ese karma y de salir de esos círculos. Si se fijan más o menos las figuras que son así como humanoides que van dando vueltas, van formando ese círculo alrededor del símbolo del movimiento. ¿Tamaño de este, Gerardo? Este más o menos es como 40 por 30. Chido. Digo, no son, en general no son muy grandes porque pues creo que es una de las características del collage, es que trabajas con material de revistas y papeles, etcétera, ¿no? De ahí, bueno, es que es esta necesidad de ir hacia adentro y de ir hacia lo más íntimo. Comienzo a hacer estos pequeños ejercicios que ahorita los tengo un poco interrumpidos. Yo los llamé microuniversos, son como pequeños poemas muy cortos. Son tan cortos que el título en sí es el poema y ahí termina. Y las imágenes también son pequeñas, están realizadas con timbres postales y cartas de lotería, ¿no? Pero de algún modo la idea era ese ejercicio de ir integrando la poesía con la imagen, ¿no? Entonces aquí tiene
Dice, ruge el motor de la noche que nos crece a lo largo de las venas. Yo te prendo una veladora y despierto gritando frente a un precipicio. Eso lo escribí a raíz de un sueño. O sea, es más bien despertando de un sueño, porque es un ejercicio que a veces hago, que creo que debería ser más, que es apuntar los sueños en el momento en el que despiertas, porque después a lo largo del día se te va olvidando, ¿no? Pero bueno, aquí era un poco esa idea, ¿no? De ir conjugando textos y lo que iba surgiendo dentro del collage. Este otro dice, nunca fui el príncipe azul ni el marido perfecto, yo llevo mis disfraces por dentro, en esta eterna vocación de desangrarme y fingir felicidad. Y bueno, en este otro ya empiezo a trabajar más con mi propia letra, que me parece importante, usar mi caligrafía. Sí, dice, ¿qué sería del mar sin Mariana, que se pasa todo el día frente al malecón llorando canciones de amor? Sí, y ya de ahí parto al tratar de integrar pues ya los poemas con más extenso, un poema más, ahorita estoy trabajando en un poema que es un poco más extenso y de integrarlo adentro del mismo collage. Estos fueron los primeros intentos, creo que los presenté hace un mes, ¿no? También empecé a trabajar con fotografías que yo mismo tomé, ¿no? En este caso son, a excepción de los glifos mayas que están del lado izquierdo, todo lo demás son fotografías que yo hice, y de algún modo quiero ahorita como que revisar más mis negativos y tratar de trabajar un poco más con mis propias fotografías para también darle un toque más personal a los collages. Esta es la segunda página de este poema. Realmente en este punto yo no estaba muy conforme con el resultado, ¿no? Entonces lo terminé modificando y esto lo hice durante esta semana. Fue que ya trabajé en esta otra imagen, que fue lo último que hice. A ver, ahorita va a aparecer. Sí, entonces, bueno, aquí además de que detallé un poquito más el personaje de la izquierda, ¿no? Sigo utilizando mayormente mis fotos, aunque ahí también otra vez tomé uno de esos nacimientos de Venus por ahí del siglo XVI, una cosa así, para el cuerpo femenino. Utilicé un cuadro renacentista, o no sé si es renacentista, pero bueno, es uno de esos de nacimiento de la Venus, ¿no? Otra vez tengo por allá un Cristo de cabeza. Y bueno, algo que era importante, que creo que ahorita por este lado ya estoy usando estas letras capitulares también medievales, y esto me ayuda un poco a integrar el texto, mi caligrafía con el collage, y es la dirección que quiero que más o menos siga llevando el proyecto en este momento. Y bueno, este es más o menos el punto hasta donde he llegado. Aquí pues están faltando las piezas sonoras, ¿no? Pero pues realmente, bueno, las piezas sonoras pues las pueden encontrar en el Bandcamp del seminario. Sin embargo, creo que ya no estoy muy contento con esas piezas. Quiero hacer cosas nuevas, piezas nuevas, ¿no? Nada más que encuentre los tiempos para elaborarlas, pero también que tengan más relación con los collages, que haya una correlación más directa con los collages, ¿no? Porque a lo mejor ahorita, y creo que me lo marcó el maestro Molina, que estuvo revisando
el portafolio hace un mes. Creo que tiene razón, le falta un poquito más de relación a las piezas sonoras con las imágenes y los textos, ¿no? Entonces, pues estoy en miras de redondear un poco más esto. Y bueno. Perfecto, Gerardo, muchas pues gracias. ahí llegamos. Hay varios comentarios que nos está compartiendo Emanuel. No sé si Emanuel quiere decirlos de viva voz, por favor. Hola Bruno, claro, de hecho justo te iba a decir en qué momento podemos echar el chisme. Pero pues muchas gracias, muchas gracias. Y nada, fíjate que me llama mucho la atención la afinidad que tenemos tú y yo en cosas, aunque las expresamos de manera distinta. Primero, esta como situación de como sentirnos decepcionados de la religión católica, ¿no? Y de alguna forma encontrar ese consuelo, no sé, en explorar nuestro vasto lenguaje de cultura originaria y no sé, siento que igual, no sé por qué siento que tú también cuando tuviste ese desencanto, que me encantaría escuchar qué desencanto fue exactamente, saltaste como a no sé, tal vez ponerle atención a estas cosas. Y segundo, que de alguna manera tú buscas a partir de la revisión del pasado, o sea, o de estos símbolos o de estas formas de construir, pues revitalizar algún argumento ahorita o decir algo, ¿no? Entonces, desde ahí creo que tenemos muchísima afinidad. Y lo primero que te quería era hacer una invitación a que no solo te quedes en esta parte de la superficie, sino que pensemos qué otras dimensiones podríamos explorar de nuestras culturas originarias. Me explico. Por ejemplo, es que no quiero como hablar de mis piezas, pero lo que sí te quiero decir es que yo he explorado mucho en hablar desde el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, intentar crear neologismos, pequeños conceptos que aborden algo contemporáneo y lo apresen y se vuelva algo muy propio. Ejemplo, a un concepto que tengo le llamo tlaxtografías. Pero a lo que voy con esto es que una estructura como el lenguaje también puede ser algo que puede abordarse y tiene cierta plasticidad, y sobre todo nosotros como sur global, que todo el tiempo estamos bajo la friega del norte global y que nos impone un chorro de formas de producción, pero que también nos impone pues esta visión del mundo, ¿no? Y esta visión del mundo incluye construir el lenguaje, que es ahí donde se crea el mundo y empieza el mundo, bueno, bajo mi concepto. Y, por ejemplo, apenas estaba viendo que ya le estaban poniendo a un tipo de imagen, pues a las imágenes que se construyen a partir de inteligencia artificial para hablar de la memoria o reconocer una memoria, sintografías. Y esa palabrita la metieron en el centro de la imagen y yo pienso, ¿por qué ese prefijo? O sea, ¿por qué otra vez alguien puso cinto, que no sé si es latín, griego, lo que sea, si nosotros podríamos proponer tlaxto, sho, no sé, cualquier cosa del lenguaje náhuatl, y a partir de ahí, pues apropiarnos inclusive de una forma de la realidad, ¿no? Yo creo que también eso es como bastante, bastante interesante. Pero a lo que voy es que también ahí podemos como que generar resistencia, ¿no? O sea, que no nos pongan también los conceptos, cómo nombrar los conceptos, y no sé si en algo de esta exploración has sentido como una necesidad de expresar alguna experiencia estética, mejor intenta expresarla desde el lenguaje de la cultura originaria. Entonces, ahorita hablamos español, que es una lengua flexionada, es decir, se flexionan los verbos. Tenemos correr, corrimos, correremos, ¿no? O sea, como que tienen esta capacidad de flexionarse. Pero hay otro tipo de lenguajes, como el chino, que es como ideográfico, que cada cosita representa como una idea o una palabra, y cuando se juntan, te intentan decir como algo, ¿no? O sea, si, no sé si dijera, voy a inventarle, ¿no? Piso y palo. Entonces, como que ya te quieren decir lugar de descanso, ¿no? Por decir algo así. Y nuestras culturas originarias utilizaban mucho esa forma de construir el mundo, y no sé, entonces estaría interesante ver tú cómo podrías tal vez abordar algo de toda esta vasta investigación de años, y empezarla como a construir desde también esos conceptos. Y pues siento que también sería un ejercicio muy valioso intentar ver el mundo como lo construían también nuestras culturas originarias, que pues es simplemente con esta forma de plasmar las cosas a partir de diferentes pictogramas jeroglíficos, no sé cómo llamarlo,
Y pues eso, nada más era como un comentario y también preguntarte eso, ¿qué es lo que te causó desencanto de la religión católica? Y ya, gracias. Sí, fue una situación personal de un amigo, ¿no? Pero, digo, a lo mejor no es muy importante. El papá él embarazó a su novia y el papá llevó a la chica, la durmió sin, y estando inconsciente la llevó a abortar. Y se me hizo muy hipócrita. Digo, la historia es más larga, ¿no? Pero se me hizo un acto de hipocresía muy, muy profundo de una persona que la encontrabas todos los domingos en misa, ¿no? Y dije, Lo mismo, o lo mismo que yo. sea, pues ¿de qué se trata esto, no? O sea, ¿por qué estoy aquí el domingo dándome golpes de pecho y mis acciones no son acordes, ¿no? Y a final de cuentas, pues el simplemente analizar y decir, bueno, ¿cómo es que puedo estar profesando el amor al prójimo cuando realmente no lo estoy llevando a cabo en mi vida? No hay esa consecuencia. Entonces, creo que realmente todo este camino, a final de cuentas y después de muchos años, me hizo darme cuenta que realmente lo primero que debe hacer uno es ser consecuente con tu vida, con tus actos, con lo que haces y con lo que trabajas y con lo que escribes y con lo que dibujas, ¿no? Y lo demás, pues a la chingada, ¿no? Porque lo primero es estar conforme con uno mismo. Entonces, este viaje ha sido hacia adentro. Curiosamente, acabo de volver a ver después de años Inland Empire de David Lynch. Y que bueno, a veces se me olvida que él era muy, muy de meditación trascendental y budismo. Y me di cuenta que precisamente es una jornada hacia adentro, hacia el interior del ser. Para los que piensan que esa película no tiene guión y que no tiene ni pies ni cabezas, en realidad yo creo que es la película más profunda de David Lynch y más personal. Bueno, Y Gerardo, yo creo que ya estamos pasadísimos del tiempo para pasar con Josema. ok, Muchas gracias por todo tu recorrido. ¿Podrías dejar de compartir pantalla para poder pasar? sí, a ver. Y mientras tanto, si puedo, ahí otro comentario. Adelante. Sí, oye Gerardo, pues muy chido tu trabajo y muy interesado en ver cómo va a salir, como dices tú, quizá en un formato. Ups. Y también están ahí los vinilos y demás, ¿no? Sí, más o menos es la idea. Y Esta especie como de sacrilegio religiosas católicas, como eso es como, también es como recuperar algo que ya está ahí en el sincretismo, ¿no? De nuestro propio mundo mezclado, como dices tú, que es un choque de dos mundos, ¿no? Porque, digo, pues, la Guadalupe, pues es la Guadalupe Tonantzin, ¿no? ajá, Y exactamente, digo, aparece a veces con el Nahui Olin ahí en el rebozo y digo, esto está por todos lados, digo, es un ejemplo, pues, ¿no? sí, Entonces, es muy chido exactamente, como es una especie como de recuperación, más bien como de desvelación de que eso está allí, ¿no? De que eso está allí exacto, en ese sí, sincretismo ya de entrada, ¿no? Sí, qué sí, chido. sí, Bien, sí, sí. gracias, Y bueno, Gerardo. José, lo del si lenguaje quiere, sí lo quiero explorar, ¿eh? Por cierto, sí Josema, si me interesa quieres, mucho. Soy, hagámoslo. vamos iniciando contigo por los tiempos. Ya va, Compártenos ya va, pantalla. déjame echarle la compartida aquí de pantalla. De todas formas, recordemos que hay que empezar a pensar y construir las piezas sonoras para oscilatorio sonoro, que siempre empezamos con la producción en septiembre y en diciembre ya lo tenemos que tener construido.
Dejo esto tocando mientras empiezo a hablar. Me imagino que empiezan a ver ahí un video, ¿no? Yo ¿No? veo Yo veo el video, pero no escucho nada. Okay. Sí, el video no tiene audio, pero me escuchan a mí, ¿no? Sí. ¿Y sí se ve el video entonces, Bruno? Yo no lo veo, pero... Yo sí lo veo. Ok, entonces debe ser cuestión Sí, de... entonces ahí Dame un viene, ahí segundo. viene. Sí, sí. Pero bueno, el trabajo que les quiero presentar es un trabajo que tiene